Bueno, antes de nada, debo agradecer a la organización la invitación y el título de la ponencia. Se ha dicho esta mañana en una de las comunicaciones que se ha disfrutado mucho. Yo he disfrutado a medias, porque la ponencia tiene su trasteo, podríamos decir, porque hacer en media hora una síntesis algo airosa de lo que son las historias nacionales, locales y regionales me parece excesivo. Y, sobre todo, poco airosa después de la brillante presentación que ha hecho el profesor González Zapatero en relación a las historias generales. Yo voy a recalar en una de esas minority a la que se refería él, a la española, y espero que la intervención que les presente no sea realmente también, o no tenga también esa consideración. Espero que más o menos les transmita a ustedes algo de lo que fue la arqueología española y, sobre todo, a partir de ese enfoque historiográfico, de esa historia de la arqueología en los siglos XIX y XX. Por tanto, nos vamos a retrotraer también a lo que sería pues, un periodo anterior al que ha tratado el profesor González Zapatero. Voy a poner mi propio cronómetro, porque así me controlo mejor. Y en ese sentido, lo comentaba en un coloquio que hemos tenido ayer y anteayer en la Carlos III, también sobre un enfoque historiográfico de la figura de Augusto, como no, en este año de su bimilenario, y era también ponencias de media hora, y decía que al final había podado tanto el árbol que igual había quedado en un simple troncón y no se entiende nada. Esperemos que para la publicación, como se decía anteriormente, pues se puedan desarrollar algunos de los conceptos que aquí voy a decir. Y como ven ustedes, yo tengo tendencia a extenderme y a no entrar directamente en lo que son esa media hora, que ya he consumido un par de minutos, y por eso lo traigo escrito. Normalmente no lo escribo, pero en esta ocasión, como ayer, que fue cuando di la otra, también lo escribí, porque si no, pues prácticamente no saldría de esta introducción. Tenía aquí también una serie de cuestiones introductorias que voy a eliminar, simplemente porque también, al oír las dos ponencias anteriores, pues, en cierto modo, cuestiones que yo iba a tratar se han planteado mucho más brillante y rigurosamente por los dos ponentes, y en ese sentido solo llamar la atención sobre el hecho de que mi visión va a ser subjetiva. Yo había puesto incluso sesgada por mi propia formación, por mi propio desarrollo de la investigación previa, y lógicamente esa subjetividad, pues, sobre todo se ve afianzada por el hecho de tener que condensar en esta media hora un tema tan amplio como les decía. Y a veces, pues, encontrarán cobijo mi experiencia en el ámbito andaluz, que es el que más he desarrollado, la región de Andalucía, dentro de ese espacio intermedio entre lo nacional y lo local. Bueno, pues es una región, ahora comunidad autónoma, como todos los territorios españoles, que yo creo que es representativa de un marco general de lo que ha sido el desarrollo de la arqueología en los siglos XIX y XX, quizás no en relación con unos nacionalismos periféricos más desarrollados, como el catalán, que tiene su propia peculiaridad y que, en cierto modo, pues la andaluza quizás no lo refleja de una manera tan clara, pero sí, en general, con otras regiones del territorio nacional. Por lo tanto, como les digo, voy a pasar a una rápida lectura de estos temas. En general, no se puede hablar de disciplina arqueológica hasta el siglo XIX, cuando, especialmente durante la segunda mitad, se conforma como ciencia en los países de la Europa occidental, asentada, por un lado, sobre una estructura universitaria que se va consolidando a través de cátedras específicas y, por otro lado, en el, podríamos decir, frenético desarrollo de las excavaciones de los países desarrollados, sobre todo en las áreas colonizadas circunmediterráneas y el Próximo Oriente. Como es bien sabido, en nuestro país el proceso es más tardío si consideramos que fuera ya España del círculo de potencias europeas durante ese siglo XIX, quedó ausente del fenómeno de la arqueología colonialista o imperialista, en palabras de Bruce Trigger, al que se ha mencionado aquí, y solo a partir de 1900 se incorporó la arqueología a la Universidad Española y, en principio, solo a la Universidad Central, con carencias estructurales evidentes. Los libros de arqueología que se editan en España durante el siglo XIX fueron acordes con el escaso desarrollo de la disciplina en nuestro país, con un enfoque erudito determinante que se mantuvo desde los planteamientos anticuarios anteriores y una práctica arqueológica que no estuvo, pues, a la altura metodológica que desarrollaron otros países de nuestro entorno occidental, en concreto durante la segunda mitad de la centuria, y que supuso uno de los pilares de la arqueología como ciencia.
En el plano nacional debemos referirnos en primer lugar al Sumario de las Antigüedades que hay en España, del que fue autor Juan Agustín Ceán Bermúdez y que será editado en Madrid en 1832. La obra es claro exponente del mantenimiento de los enfoques ilustrados y enciclopedistas en la arqueología española, si es que podemos llamarla así, durante los primeros decenios del siglo XIX, especialmente en la época fernandina, y se realizó con el apoyo de la Real Academia de la Historia. Se trata, como es sabido, de una enumeración alfabética de todos los lugares, ciudades y pueblos que guardaban antigüedades romanas, siguiendo los mismos criterios: nombre, ubicación geográfica, referencias en fuentes antiguas si las hubiera, descripción de los edificios y restos materiales romanos, la parte arqueológica, fundamentalmente romanos, evidentemente, y finalmente referencia a inscripciones y monedas. Todo ello ordenado según los límites de las tres provincias hispanas: tarraconense, lusitania y bética, aunque se restringe a los territorios de España sin incluir los de Portugal, con lo que se cercenaba ese criterio geográfico antiguo. Los momentos centrales del siglo XIX marcan un momento de inflexión en la historia de la arqueología española con dos hitos fundamentales. En primer lugar, la renovación de la Real Academia de la Historia, que había estado inmersa en una grave crisis interna, a la vez que desde 1844 se enfrenta, en cierto modo, con la Academia Española de Arqueología, fundada por Basilio Sebastián Castellanos, que quería protagonizar la arqueología oficial española durante la segunda mitad de esa centuria, aunque fracasa. En segundo lugar, la incorporación de la arqueología junto a la epigrafía y la numismática en la Escuela Superior de Diplomática, donde desde 1867 se crean los anticuarios, pero orientada en concreto hacia el naciente mundo de los museos arqueológicos en el último cuarto de la centuria, de enorme importancia, pero hay que considerar que no se desarrolla una adecuada arqueología de campo comparable a la de otros países europeos desde el punto de vista metodológico y técnico. Con ello, se perpetuó durante el resto de la centuria el enfoque histórico erudito, a la par que desde otras posiciones se incorporaban en los estudios de arqueología los planteamientos histórico-artísticos. De lo primero buen ejemplo fueron las memorias y monografías que se hicieron, y algunas se publicaron, para optar a los premios que la Real Academia de la Historia había planteado sobre localizaciones de ciudades antiguas. Podemos citar, por ejemplo, los trabajos de Manuel de Góngora, en la fotografía, en las campiñas jiennenses, de los que escribió su viaje literario por las provincias de Jaén y Granada, en 1860, con la localización de la colonia romana de Salaria, por lo que recibió el premio, pero que no llegó a editarse por diversos problemas surgidos a raíz del enfrentamiento con el malagueño Manuel Rodríguez de Berlanga. O la obra de los hermanos José y Manuel Oliver Hurtado sobre la localización de la batalla de Munda, que editó la Academia de la Historia en el 61 bajo el título de Munda Pompeyana. De hecho, aunque era un tema circunscrito a Andalucía, el intento de localización de la ciudad y el campo de batalla próximo del enfrentamiento de César contra los hijos de Pompeyo en el 45 a.C. había sido uno de los grandes temas de la historia antigua de España desde el siglo XVI hasta aquellos momentos y asimismo hasta hoy día. Ya Ambrosio de Morales, en sus Antigüedades de las ciudades de España, la situó en la provincia de Málaga, en Monda, por simple homonimia, aunque otros la llevaron al yacimiento romano conocido más importante del entorno, el de Ronda la Vieja o Acinipo, que fue la tesis que siguieron los hermanos Oliver en este libro. De hecho, se tratará en una de las comunicaciones siguientes el tema de Acinipo y Ronda. No obstante, esta tesis, a pesar del premio, fue rebatida poco después por el propio José Oliver, aquí en la pantalla, en su viaje arqueológico de 1864, publicado en el 66, situando ahora Munda en la provincia de Sevilla, entre Osuna y Écija, hipótesis que ya ha sido expuesta por José Ortiz y Sanz a fines del 18. Aunque será a partir de ahora cuando cuente con más adeptos, como Aureliano Fernández Guerra en fecha coetánea o el francés Arthur Engel a fines del siglo. Ya en el siglo XVIII también se había situado Munda en los alrededores de Montilla, en Córdoba, pero esa localización será especialmente seguida a partir de los trabajos arqueológicos y topográficos que en la década de 1880 desarrollará un equipo hispano-francés dirigido por Stoffel y propiciado por el propio Napoleón III de Francia, que pretendía ilustrar con planos y localizaciones certeras su traducción de las obras de Julio César. Todo ello es exponente de esa línea anticuarista y erudita en que se desarrollaba buena parte de la arqueología, entre comillas, española decimonónica, donde el monumento arqueológico, junto a la inscripción y la moneda, solo servían para refrendo del dato literario antiguo con un objetivo histórico concreto, fundamentado sobre todo en la identificación de ciudades antiguas, como ocurría desde el siglo XVI.
un mayor enfoque monumental y en parte histórico-artístico, lo podemos ver en otra serie de obras que trataban sobre aspectos de la arquitectura o la escultura, tanto de época clásica como posteriores. Obra de referencia en este sentido es la escrita por el propio Basilio Sebastián Castellanos, sobre todo la obra de 1845, Compendio Elemental de Arqueología Artística y Monumental, que es, en cierto modo, el primer manual de arqueología o la primera historia de la arqueología española del siglo XIX. Castellanos significó el ejemplo más comprometido, pues durante mediados y la segunda mitad del XIX, de incorporar a España un modelo arqueológico a la manera europea, en concreto italiana, aunque bajo un prisma academicista, con la fundación, como hemos dicho, en el 44 de la Academia de Arqueología, que estará en funcionamiento hasta el 68 y que luego será la Academia Real de Arqueología y Geografía del Príncipe Alfonso, así como con una vocación docente, según el modelo de Antonio Nivi en Roma, a cuyas clases en la Cátedra de Arqueología del Arquiginnasio Romano había asistido el joven Castellanos. Como bien indicara Alberto Balí en el primer Congreso de Historiografía de Arqueología e Historia Antigua en España, el antecedente de este cuarto que estamos celebrando, y cito, Castellanos, por su formación romana, podía haber sido el orientador de la arqueología española en el cauce de las corrientes ideológicas que se producían en la Roma post-napoleónica. Pero su actuación no obedeció a esta esperanza. Su anticuaria se desarrolló por otras vías y el medievo en las reconstrucciones románticas y la medallística, campo de sus empresas comerciales, fueron la meta de sus trabajos. Fin de la cita. En su compendio de arqueología, Castellanos define la arqueología, como la ciencia que tiene por objeto el estudio de la antigüedad por medio de los autores y de los monumentos que han quedado de los pueblos antiguos más ilustres. Y en la línea winkelmanniana cita a egipcios, etruscos, griegos y romanos, en un enfoque monumental típico de la arqueología decimonónica europea, que complementaba en cierto modo el enfoque literario y que tenía su base en la tradición ilustrada de Winkelmann y sus continuadores. Ello se observa, por ejemplo, en el planteamiento que Castellanos ofrece de la escultura, ya que es el ámbito en el que desarrolla Winkelmann su teoría y en el que más precisiones cronológicas, podríamos decir, aporta Castellanos. Y distingue, según la tradición winkelmanniana, 4 fases. La primera sería el estilo antiguo, del 1000 al 450, la segunda el periodo de Fidias a Praxíteles, de 450 a 350, en tercer lugar el estilo bello, incluyendo el helenismo, que es el periodo que prefiere frente a la tradición winkelmanniana, en línea con autores como Lessing ya en el 18 o Canina, el italiano Canina, en el 19. Y finalmente el periodo de decadencia o de imitación, que sería el de los emperadores romanos, textualmente. Ya que en ese ámbito de la escultura es donde desarrolló especialmente la teoría Winkelmann, como les decía, es donde mejor se puede ver la asunción por parte de la autodenominada arqueología decimonónica española de las corrientes histórico-artísticas que van alterando los más tradicionales enfoques historicistas de base erudita. No obstante, hay que tener presente que Castellanos intentaba superar la para él ya restringida tradición winkelmanniana y dice textualmente, los winkelmannianos solo explican la arqueología del arte, abogando este autor por un ensanchamiento de sus límites y así en el compendio, con ese objetivo pedagógico que siempre pretendía, además de la plástica dividida en modelado, estuaria y toréutica, incluía junto a ella la pintura, la arquitectura, la glíptica, la numismática, la epigrafía, la iconología, la diplomática, la simbología y la heráldica, por ese orden y términos. Un tratamiento similar, pero traducido a nivel local, se observa en la figura del famoso José Amador de los Ríos, además primer director de este museo arqueológico antes de su inauguración, uno de los personajes además más importantes de la literatura y erudición histórica españolas del XIX. Como es sabido, catedrático de literatura en la Universidad Central, académico y escritor, algo más joven que Castellanos, pues nació en el 1818, pero menos longevo, murió en el 78, y que excavó en el yacimiento de Itálica en la primera mitad de la década de 1840, así como impulsó las excavaciones de Guarrazar y estudió las coronas visigodas del Tesoro en el marco de lo que denominó el arte latino-bizantino en España, en 1861. En esta obra que ven ustedes en la pantalla, Sevilla pintoresca o descripción de sus más célebres monumentos artísticos, publicada en la misma Sevilla en 1844, el mismo año que Castellanos fundaba la Academia, recogía asimismo que la escultura antigua se dividía
en los mismos 4 periodos. El primero, que llama él arte vigoroso o duro, hasta Fidias, que quedaba excluido. El segundo, el arte sublime y angular, desde Fidias a Praxíteles. El tercero, el bello o correcto, que como el mismo Castellanos destacaba por encima de todos. Y finalmente el cuarto, el arte de imitación, incluyendo el periodo romano. Con respecto a ese arte romano, en concreto destacaba sobre todo el arte de época de Augusto, por su imitación de lo griego, así como posteriormente el periodo cristiano de Constantino el Grande, donde se recuperaría el arte romano de su decadencia, pues sólo entonces, considera este autor, se frenó la corrupción de los artistas paganos por el triunfo de la religión cristiana. Era una clara concesión a su confesión católica y al concepto de la Roma cristiana. No obstante, la principal obra arqueológica editada en España de arqueología en general, aunque fundamentalmente romana, en la segunda mitad de ese siglo XIX, fue escrita no por un español, sino que, como es sabido, por el epigrafista alemán Emil Hibner, y se tituló La arqueología de España, publicada en Barcelona en 1888. Su enfoque era tradicional, avanzado para nuestro país por el rigor en el tratamiento de los temas y su conocimiento de los textos literarios, epigráficos y numismáticos que manejaba con solvencia como era historiador y epigrafista, pero con escaso valor para el estudio arqueológico de los monumentos tal como él los consideraba. Así se suceden 5 capítulos dedicados respectivamente, y es interesante el orden en que los presentan, a los geógrafos, los historiógrafos, las inscripciones, las monedas y finalmente los monumentos, aunque estos generalmente se ocupan de la época romana, ordenados no por periodos, sino justamente por categorías de monumentos: murallas y puertos, puentes y viaductos, acueductos, arcos, edificios públicos, templos, circos, teatros, anfiteatros, baños, monumentos sepulcrales, obras de arte esculturario, dice, obras de arte de barro cocido, piedras grabadas, armas, mosaicos y monumentos cristianos. Incluye, no obstante, de forma previa, un apartado referido a la protohistoria, donde destacan los monumentos de los fenicios y de los iberos, pero asimismo, por ejemplo, los talayots baleáricos, a la par que dedica 7 páginas a los monumentos prehistóricos. Afirmaba Hibner que era difícil solucionar, y cito textualmente, las graves cuestiones etnológicas acerca de los antiguos habitantes de la península, tan embrolladas por las noticias confusas y fantásticas que sobre ellos nos transmiten los autores antiguos. Fin de la cita. Lo que denota su formación y carencias arqueológicas, aunque añade en una nota la obra del señor de Cartaillac, dada a la luz después de que estas líneas fueron escritas, como sabido se publicó en 1886, aunque el libro de Hibner salió en el 88, señal de que fue escrito algunos años antes, satisface hasta cierto punto semejante necesidad. Sí se refirió el autor alemán a una serie de pioneros españoles de la prehistoria, entre los que destacaba la figura del catedrático de geología Juan Vilanova, quien junto a Francisco Tubino, y lo cita Hibner, había publicado en el 71 el viaje científico a Dinamarca y Suecia con motivo del Congreso Internacional Prehistórico celebrado en Copenhague en 1869, así como los trabajos del ingeniero Casiano de Prado en Madrid y en especial su obra Descripción física y geológica de la provincia de Madrid del 64. Asimismo, recordaba para Andalucía las figuras del catedrático de la Universidad de Sevilla, Manuel Machado y Núñez, impulsor del darwinismo en el sexenio democrático, en sus artículos publicados en la Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias de Sevilla entre el 69 y el 73, cuanto también otros investigadores pioneros de la prehistoria de aquella época, como Guillermo Macpherson o Recaredo de Garay, en Huelva. No obstante, destacaba Hibner que hasta entonces, y cito, una sola obra trata con prolijidad y esmero sobre los restos de esta clase en una cierta región de España, y es la del señor don Manuel de Góngora y Martínez, titulada Antigüedades prehistóricas de Andalucía, Madrid, 1868, que había derivado Góngora de sus estudios romanos a los prehistóricos, y aunque a pesar del título, la obra se centraba realmente en los territorios de Granada y Jaén. También se refiere Hibner al inicio de la importante labor de los hermanos Siret en el sureste peninsular, en el ámbito de la prehistoria reciente, y finalmente, en otro orden de cosas, la declaración del Dolmen de Menga en Antequera como monumento nacional en 1886. En efecto, la segunda mitad del siglo XIX ve asistir también la aparición de los estudios de prehistoria en España. Suponen hitos asociados a pioneros que vierten sobre el panorama español
los avances que se estaban produciendo en Europa con respecto a la considerada como nueva disciplina, especialmente desde Francia. En esa labor de transmisión destaca la figura del tarraconense Manuel Sales y Ferré, que ocupó desde 1874 la cátedra de Geografía Histórica y luego de Historia Universal en la Universidad de Sevilla, hasta que en 1899 se trasladó aquí a Madrid, a la Central, como primer catedrático de Sociología en España. Bien, creí que eran dos. Así, Sales y Ferré fue el autor de, y voy a acelerar, Prehistoria y origen de la civilización, Edad Paleolítica, 1880, el primer estudio de síntesis en español sobre el periodo paleolítico, siguiendo las aportaciones de los franceses Lartet y Mortillet. Al año siguiente, también en Sevilla editó El hombre primitivo y las tradiciones orientales. Como obras de tipo más general podemos citar su Prehistoria y origen de la civilización en el 83 y Compendio de Historia Universal, Edad prehistórica y periodo oriental, entre el 83 y el 86, y finalmente su Historia General, donde incluía una breve introducción de la prehistoria. Se normalizaba de esta manera en la España finisecular del XIX la referencia a los tiempos prehistóricos, tanto en obras específicas cuanto generales, según queda también evidenciado en la publicación del 92 del volumen escrito por Juan Vilanova y Juan de Dios de la Rada, dedicado a la geología y protohistoria, en realidad prehistoria, peninsulares dentro de la Magna Historia de España, dirigida por Cánovas del Castillo desde la Real Academia de la Historia. Por otro lado, podemos ver la contrapartida en el ámbito local en las dos obras realizadas por dos discípulos de Sales y Ferré en Sevilla, dedicada a la prehistoria de Sevilla, una de ellas la prehistoria de la provincia de Sevilla de Feliciano Candau y la Sevilla prehistórica de Carlos Cañal. Si nos movemos en otros periodos históricos como la tardoantigüedad, sobre todo en temas de la arqueología paleocristiana o la visigoda o el medievo islámico y cristiano, destacan ya en la segunda mitad del XIX los estudios de arquitectura y de elementos ornamentales, en campos donde el enfoque pretendidamente arqueológico es en realidad histórico-artístico. En los ámbitos de la arquitectura se tendió a una arqueología monumental e historicista realizada sobre todo por arquitectos cuyo acercamiento al edificio antiguo era filológico e histórico-artístico, y donde el análisis arqueológico se basaba en la identificación de las diversas fases constructivas y artísticas del edificio, de la obra, en muchas ocasiones con vistas incluso a su restauración arquitectónica. También en esos campos el recurso a lo local tuvo gran aceptación, como ocurre en las tres grandes ciudades andaluzas de arte y arquitectura islámica, Granada, Córdoba y Sevilla. En este caso podemos citar, por ejemplo, los trabajos de Tubino sobre la Torre del Oro, el Alcázar Real, o este que ven aquí de Gestoso sobre Sevilla monumental y artística. Bueno, voy a pasar por lo que sería, porque son bien conocidos los cambios que produce el nuevo siglo XX después del gran crack también ideológico del 98, y cómo el desarrollo de la arqueología también se apoya en tres pilares fundamentales. Uno, que será el ámbito universitario con el traslado de la docencia universitaria a la universidad. En segundo lugar, sería el desarrollo de la arqueología previamente y luego de la prehistoria en el Centro de Estudios Históricos, donde se crea una sección de arqueología, y en tercer lugar los impulsos del propio Estado, del propio Ministerio, con sobre todo la promulgación de la Ley de Excavaciones del 11 y la Junta Superior del 12. Sí es cierto que en este momento es también interesante el análisis de lo que es ese regeneracionismo periférico, sobre todo en Cataluña, con base en el noucentismo, cuya base ideológica era el mundo griego, pero que trae como resultado las excavaciones que se inician desde el año 1907, desde el protagonismo del Instituto de Estudios Catalanes y la figura de Puig i Cadafalch en principio en Ampurias. El clasicismo de la colonia griega emporitana, evidente en obras como la estatua griega de Esculapio, establecía además una singularidad evidente de esta parte del territorio catalán con respecto a otros lugares de España, y en cierto modo también un aperturismo hacia el exterior, hacia Europa, una Europa de origen cultural griego según el paradigma historiográfico conformado en el siglo XIX. Además, en el ámbito de la prehistoria, y no voy a extenderme en ello, tendremos la figura del propio Boix Gimpera asociado a lo que es ese servicio de arqueología del Institut d'Estudios Catalans. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, la situación no es comparable, pues no existe un movimiento de corte nacionalista tan desarrollado, pero sí podemos llamar la atención sobre esta figura. Blas Infante Pérez, considerado como el principal protagonismo de las corrientes nacionalistas anteriores a lo que es la Guerra Civil Española, y he destacado ya en algunos trabajos recientes la
el importante uso que tiene Blas Infante sus trabajos, sobre todo en Ideal Andaluz y luego en una serie de trabajos que quedaron inéditos tras su fusilamiento en el 36 y fueron recuperados solo en el proceso de democratización española y publicados bajo una monografía con el título Fundamentos de Andalucía, donde lo sorprendente es que para formar su paradigma del nacionalismo de base histórica recurre a la arqueología y recurre e identifica como si fuera un arqueólogo en aquellas páginas, habla de dos momentos culturales principales en lo que es la Andalucía de aquel momento, de la época de la protohistoria, diríamos hoy, que es el Eneolítico, y se remite sobre todo a los trabajos de Siret, de la cultura dolménica, y sobre todo la época de Tartesos, a la que también se ha referido aquí en una comunicación anterior. Pero desde el punto de vista general, varias obras destacan en la arqueología del periodo, ese periodo anterior a la Guerra Civil. En primer lugar, El hombre fósil de Hugo Vermayer, 16, que actualizaba el conocimiento del periodo paleolítico vertido por los pioneros del 19. En segundo lugar, La arqueología española de Mélida, publicada en el 29, donde intentaba reunir en un volumen el conocimiento arqueológico sobre la prehistoria, protohistoria y época romana en la península ibérica, pero fracasaba, puesto que es simplemente mimetiza lo que es la propia arqueología de España de Hübner, aunque ampliándola, y además tiene, por tanto, un tratamiento de catálogo, y finalmente, mucho mejor elaborada para la prehistoria y protohistoria peninsulares fue, como no, la etnología de la península ibérica de Bosch Impera, publicada en el 32, donde se llevó a cabo una sólida y completa sistematización de las culturas prehistóricas peninsulares bajo parámetros étnicos, según ha dicho Jordi Cortadella. Tampoco voy a entrar en los cambios que supusieron la guerra civil del 36-39 desde el punto de vista de la organización de la arqueología en España, ni incluso en el debate de las orientaciones teóricas que en cierto modo pues enfrentaron las posturas de Gilman y de Díaz Andreu. Sí diré que exponente del nuevo orden ideológico de aquella primera fase falangista del franquismo es Julio Martínez Santaolalla, con su Comisariado General de Excavaciones y sus comisarías provinciales, defensor del panceltismo, según se expresa, por ejemplo, en su esquema paleontológico de la península ibérica del 41, que reclamaba las raíces indoeuropeas para la España franquista. Lo ibérico antes de la Guerra Civil y lo celta después se convirtieron en elementos fundamentales de las formulaciones históricas de la prehistoria reciente y la protohistoria hispanas, dentro de planteamientos historicistas que seguían un esquema difusionista. Por el contrario, la arqueología romana, de la mano de Antonio García Bellido como creador de la Escuela de Arqueología, no se ve mediatizada, en cierto modo, por esos criterios ideológicos tan extremos, alejada de los debates de los orígenes étnicos. A lo sumo se plantean los temas de la romanización y su caracterización arqueológica en los diferentes territorios. Sí puedo destacar, y lo haré muy brevemente, pues la labor también de Alberto Balil y cómo transmitió a lo que es esa arqueología clásica española, pues los avances que desde el punto de vista de la arqueología clásica como historia del arte antiguo estaba haciendo Ranuccio Bianchi Bandinelli en Italia. En el tercer cuarto del siglo XX, como saben, se suprime el comisariado de excavaciones y todo ello hace que el protagonismo de esa arqueología ya de la segunda mitad del siglo XX pase a la universidad, donde pues, figuras como Martín Almagro Basch, ya desde la Cátedra de Madrid y desde el Instituto de Prehistoria del CSIC, que se crea un poco después, como es sabido, del Instituto de Rodrigo Caro, que dirige García Bellido, pues protagonizan en cierto modo y vehiculan lo que es buena parte de la arqueología oficial clásica y prehistórica hasta prácticamente la muerte de Franco, cuyas secuelas llegan a prácticamente hasta el 75, la muerte de Franco y el inicio de la democratización en España. No obstante, bueno, habría que destacar en este caso dos aspectos significativos. Por un lado, el desarrollo de la arqueología universitaria en el marco universitario, sobre todo a partir de la década de los 70, con el desarrollo también en muchas universidades de departamentos de prehistoria y arqueología, y por otro lado, cierto aperturismo de la arqueología hacia el exterior, aunque ya digo que esa apertura ha significado más una permeabilidad a los nuevos enfoques teórico-metodológicos desarrollados en arqueologías de fuera de España, como la nueva arqueología o luego los postprocesualismos, que a una presencia importante de España en espacios foráneos. Aunque en los últimos momentos pues, hay excepciones, como ocurre con proyectos de colaboración en Italia y en países norteafricanos, como este que ven aquí, de las excavaciones en Tamuda en estos últimos años. Y ya acabo. En el territorio español se ha producido un significativo aumento
en estos últimos años de la España de la autonomía, un aumento cuantitativo de las intervenciones a raíz del desarrollo de los planteamientos de la gestión del patrimonio arqueológico. Desde la promulgación de la Ley del Patrimonio Histórico Español del 85 y la implicación de las administraciones autonómicas y locales, también con normativas autonómicas, así como de un aumento cualitativo en las actividades y estudios arqueológicos, con equipos mejor formados en los métodos y técnicas y verdaderamente interdisciplinares, al tiempo que se han llevado a cabo interesantes propuestas de musealización de yacimientos. Y aquí, como ejemplo, pues les pongo el denominado Antiquarium de Sevilla. A la par, ello llevó al nacimiento de una arqueología profesional donde experimentaron nuestros alumnos, hoy en crisis evidente, se ha hecho referencia en el caso de Aragón, pero es extensible a toda España y también, como se ha dicho, a los propios proyectos sistemáticos de investigación. Todo ello ha ocasionado que se haya desarrollado una presencia cada vez mayor de la arqueología en el marco local y a lo sumo regional, o diríamos mejor ahora autonómico, mientras que el nivel nacional ha quedado restringido para obras referidas a aspectos concretos de temas de investigación, muchas veces en el marco de tesis doctorales, o congresos de temas más generales, como este que nos ocupa, con un enfoque historiográfico, que fue verdaderamente pionero a fines de la década de 1980, cuando se realizó el primero aquí en Madrid, coordinado por Javier Arce y Ricardo Olmos, al que justamente se dedica este cuarto, pero que hoy, en esta cuarta edición, ampara una línea de trabajo consolidada en la arqueología española. Muchas gracias.